Desde ya agradezco al panel, agradezco la invitación. Mi aporte va a ser muy humilde frente a los disertantes que me precedieron, ya que, como verán, yo soy comisario de Policía Federal Argentina, no soy un miembro de la justicia, sí me siento una herramienta, somos una herramienta de la justicia, y bueno, la idea es darles un panorama rápido para cerrar todos los conocimientos que hemos estado incorporando a través de los disertantes. Creo necesario hacer una serie de repaso de algunos conceptos, de algunas definiciones que seguramente en más de una oportunidad la han escuchado. A mi entender, la más acertada, la que más se cierra con el concepto general de droga, es la que brinda la Organización Mundial de la Salud, diciendo que es toda sustancia natural, química o sintética. Natural desde los inicios de los tiempos en que se utilizaba el opio hasta lo que hoy día definimos como sintética o drogas de diseño, que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea, como sabemos, vía oral, intravenosa, por inhalación o por cualquier tipo de contacto con la mucosa, pueden alterar el sistema nervioso central, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. O sea, brinda o estamos frente a la adicción. Narcotráfico y narcomenudeo. Como bien se dijo anteriormente, el narcotráfico abarca todo tipo de comercio, desde las sustancias tóxicas que engloba su fabricación, todo el proceso, fabricación, distribución, venta, control, reciclaje, que adictivos o no dañinos para la salud en grandes cantidades. Grandes cantidades. Esa es la diferencia cabal que vamos a encontrar con el narcomenudeo. El narcomenudeo nos vamos a encontrar con una venta a menor escala, con ventas en lugares fijos, en casas, en lo que se conoce comúnmente como las cocinas o kioscos, que es un concepto que hemos estado incorporando en los últimos años. Se hace de una manera fraccionada y se brinda de esta manera al consumidor. Entrando en este tema, siguiendo con este tema, podemos ir dilucidando lo que es la organización de los mercados de producción, el transporte, la distribución, la comercialización ilícita de estupefacientes en el hemisferio americano y cuál es la repercusión, cuál es la influencia en nuestro territorio nacional, particularmente, o sea, en la República Argentina. Para ello debemos hablar de las distintas tendencias de consumo, que tienen una característica, son dinámicas. Las mismas dependen de qué tipo de droga y comercialización se realicen con las mismas, teniendo una característica de modificación en su evolución, y tiene una constante. Esa constante es que los miembros de estas organizaciones criminales son generalmente de una misma nacionalidad y a su vez obviamente manejan el mismo idioma. Nos retrocedemos un poquito en el tiempo, en los años 90, donde la cocaína era la sustancia que inundaba a los Estados Unidos a través de dos grandes carteles colombianos, el cartel de Cali y el de Medellín, que eran los que monopolizaban todo lo que es el comercio, la oferta y demanda de este producto. Esto, a mediados de 1990, podemos decir que fueron los últimos en su especie, ya que fueron totalmente desarticulados, pero sufrió una suerte de mutación. ¿En qué? En una atomización. Empezaron a surgir una serie de cantidades alarmantes de subgrupos o pequeños grupos, también de carácter de la misma origen colombianos, que empezaban a inundar tanto el mercado de México como el mercado de los nuevos clientes que surgían en el continente europeo. Dentro de este contexto y habiendo pasado por esta cuestión histórica, ¿cómo enfocamos o cómo ubicamos a la República Argentina? La República Argentina
es un país de tránsito. Como dijo bien el doctor Ferrini, debemos incorporar un nuevo ítem, un país de consumo, ya que el consumo se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años. Junto con Brasil, Argentina, somos los productores, sí, de los precursores químicos. ¿Qué es precursor químico? Y acá necesitamos hacer una diferencia con los que es estupefacientes, que muchas veces se lo confunde. Un precursor químico es una sustancia química que está presente en productos de uso cotidiano, ya sea acetona, la tan conocida efedrina, pseudoefedrina, que incluso lo vemos en cuestiones normales, en cuestiones cotidianas, como un descongestivo nasal, contiene efedrina, y se manejan o están dentro del mercado de una manera lícita. En cambio, el estupefaciente, sin embargo, es cuando se desvía de su curso legal y se utilizan para una elaboración ilícita de estos distintos tipos de drogas. Bueno, rápidamente podemos decir que en Argentina hay un total de 61 precursores químicos que están establecidos finalmente por el decreto 974/16, que es el manual básico de precursores químicos que elaborado por la Secretaría de Seguridad. Lo podemos encontrar en la página www.rempre.gov.ar. Decimos que son 61, actualmente van aumentando, porque todo tipo de operación policial en donde se lleva a cabo algún allanamiento y se produzca la incautación de todo tipo de sustancias de estupefacientes, se mandan al laboratorio, se estudia y van surgiendo nuevos precursores químicos. Actualmente son 64, pero no han sido incorporados al nuevo listado. Existen 3 listas. La lista que a nosotros como fuerza policial y a la justicia le interesa o hacemos hincapié es la lista número 1, que es la de control obligatorio. Ahí es donde radican y se encuentran todos los precursores químicos que son utilizados para posteriormente la elaboración de la sustancia. La lista 2 y 3 existen, pero en esas 2 listas no existen precursores químicos que sean utilizados para tal fin. Como habíamos dicho, Argentina está rodeada de países que sí son productores, donde la materia prima vegetal, ya sea de origen de cosecha y cultivo, se desarrolla en esos países. Se introduce en el país, generalmente por las fronteras del noreste y noroeste, comienzan a circular por nuestro país ¿en busca de qué? En busca de los laboratorios, de los lugares que sirvan o hagan suerte de laboratorios para que se produzca y se elabore la sustancia nociva. Para después que, una vez que está elaborada, pasa a otro país, pasa a otro continente y últimamente lo que estamos viendo, y haciendo hincapié nuevamente a lo que dijo el doctor Ferrini, permanece mucha de esa cantidad en el país para consumo. Pero lo más significativo es que las percepciones alrededor de la producción están en los países fronterizos. ¿Cómo se posiciona? Esto da origen a un posicionamiento de las organizaciones criminales. O sea, se han perfeccionado, han adquirido ciertas características. Por ejemplo, se han atomizado. Recordamos entonces históricamente que lo que había pasado con los carteles colombianos, que se habían atomizado. Bueno, viene de esa fecha, de esa data, donde se va produciendo este fenómeno. En esta atomización podemos decir que no detentan una trama compleja. Estas organizaciones pequeñas, criminales, tienen una particularidad, son familiares, ya que se ha estudiado que este grado de consanguinidad genera en ellos una suerte de garantía y les da un blindaje. Son organizaciones pequeñas, no tienen una trama compleja. Han proliferado en número. Últimamente se han visto un acabado incremento de este tipo de organizaciones. El aumento de grupos delictivos que se dedican a este delito va en un incremento de características constantes. Hay una multidimensionalidad de causas que están ligadas al aumento. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del negocio, como también se dijo anteriormente, es sumamente tentador y
es realmente rentable. Detentan un bajo perfil, a diferencia de lo que en otro eran los grandes carteles, que igualmente no revisten las mismas características de los años 90, pero existen porque el narcotráfico existe. Lo que sucede hoy día es que hay una suerte de mutación, de desviación en lo que es el narcomenudeo, pero ambas aún siguen vigentes. Detentan un bajo perfil, ya que esa ostentación lo que logra es dar un punto inicial de investigación. Por ende, el bajo perfil lo utilizan como una suerte de seguridad y, repito, blindaje. Se tornan difíciles de desbaratar. Y, por supuesto, el fenómeno de Internet, lo cual, como nos ha influenciado en todas las características sociales, también lamentablemente en estos grupos criminales es altamente rentable. A través de Internet se produce una fluctuación de precios, hay un intercambio de información, nuevas drogas que no estaban sujetas a la fiscalización van surgiendo y se comercializan a través de Internet con una gran rentabilidad, como últimamente ha sido conocida una con el nombre de Spice, que es nada más y nada menos que la marihuana sintética. Disponen de gran cantidad de efectivo, por ende disponen también la capacidad de adquirir o de contratar personas idóneas que hacen que sea, vuelvo al ítem anterior, difíciles de desbaratar. La falta de una regularización internacional en Internet también es un punto en contra para las fuerzas de seguridad. El narcomenudeo entonces podemos decir que es una suerte de evolución en la venta de drogas. Existen distintos elementos que propician el narcomenudeo: espacios urbanos más vulnerables y la falta de oportunidades son características y son puntos que hacen que este fenómeno prospere y que esté arraigado en nuestra sociedad. Existen también consecuencias. Con respecto a las consecuencias podemos hablar de un aumento de la violencia, una estigmatización. Es interesante un informe que elaboró la UCA a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina. En los últimos años en donde manifiesta que en los últimos años hubo un avance significativo del narcomenudeo. ¿Por qué hago hincapié en este informe? Ya que la Universidad Católica Argentina recibió toda esta información, hizo una suerte de estadística con informes que le suministró el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, a su vez, recibe los informes que le da Fuerza de Seguridad, de la cual una de ellas es Policía Federal Argentina, la cual represento. El problema del narcotráfico no termina con tratarse de fondo y es necesario, obviamente, políticas de inclusión y rescate. Vamos a seguir un poquito más rápido porque si no estamos con el tiempo. En este informe se basó en la entrevista a 660 jóvenes de una franja etaria de entre 17 y 25 años. Este informe, realizado por la UCA, da que entre casi 5 de cada 10 hogares identifican la venta del tráfico de drogas en su barrio. Entre 2010 y 2016 los valores más altos en el registro de venta de drogas corresponden obviamente a las regiones de mayor concentración de la población. O sea que ese hacinamiento favorece el desarrollo de este fenómeno. Estos jóvenes de entre 17 y 25 años que viven en asentamientos informales del conurbano, se ha advertido una profundización del sistema de adicciones, estableciéndose, entre otros parámetros estadísticos, que un 43% de los jóvenes viven en condiciones de vulnerabilidad social. Como anteriormente se dijo, esta vulnerabilidad social es, por así decirlo, un caldo de cultivo muy importante para el desarrollo del narcomenudeo. Y el último ítem que a tener como interesante es que el 36% de los jóvenes que consumieron sustancias ilegales dentro del último año lo ha hecho en una frecuencia semanal.
Para hacerlo más gráfico, hay una suerte de estadísticas que lo podemos visualizar del registro de la venta de sustancias ilegales en un barrio. Cómo se incrementó o cómo se ve desarrollado este fenómeno más profundamente a partir, nosotros hemos tenido recabados de información desde el 2010, en donde se incorpora, comienza un incremento del 30% y a fines del 2015 llegó casi a un 46%. Este es en una estadística brindado cuál es el conocimiento que tienen estas personas que fueron censadas dentro de un barrio, en que la cuadra, por ejemplo, un 55% de personas en una cuadra tienen conocimiento significativo de que hay vecinos que venden drogas. Un 62% conoce que alguna persona del barrio vende droga. Y así sucesivamente nos da una pauta de que en este tipo de barrios existe el conocimiento de la existencia del fenómeno de la droga, es totalmente conocido por todo el mundo. Acá hay un panorama con respecto al nivel socioeconómico. Vemos en medio alto con respecto a medio bajo cómo se va incorporando, cómo va incrementándose los porcentajes, llegando incluso a la última estadística, que es en las villas y asentamientos precarios, cómo se incrementa de una manera realmente alarmante. Esto es lo que, repito, anteriormente se manifestó que lamentablemente, como consecuencia de estas estadísticas, como consecuencia de estos números, se cae irremediablemente en una estigmatización. A continuación hay una serie de procedimientos que hizo Policía Federal en distintos puntos del país. Yo lo tomo como referencia porque son puntos geográficos totalmente distantes uno con otros. Sin embargo, podemos hallar algunos puntos coincidentes o un patrón común que los acerca entre ellos. Podemos decir que hay el caudal de volúmenes del secuestro, vamos a ver que no son grandes cantidades, vamos a ver también que los componentes de los miembros de estas organizaciones, que son pequeñas, tampoco son numerosos, no poseen una logística de infraestructura realmente importante, tampoco son apoyados por un complejo armamentístico sofisticado. Todos esos son puntos o patrones coincidentes que vamos a encontrar en los distintos procedimientos. Vamos a hacer un paneo rápido de los distintos procedimientos de los distintos lugares. Y que tomo como referencia que esto es la base o es lo que precisamente se destaca o hace que sea precisamente el narcomenudeo. Por ejemplo, en la provincia de San Juan se encontraron 400 gramos de cocaína, balanzas, tumberas y se allanaron 10 domicilios. Hubo como resultado 4 personas detenidas, o sea que la banda era compuesta por un ínfimo número. Cuando vemos en la mesa de exposición que hace la fuerza de seguridad, vamos a encontrar las mismas características una con otra. Por ejemplo, vemos acá cómo podemos visualizar lo que se incautó en ese procedimiento. Lo mismo vamos a ver en otra provincia, que es San Luis, en donde se secuestraron 617 dosis, una planta de marihuana, un revólver calibre 22, elementos destinados al fraccionamiento, porte y distribución. Vamos a la mesa de exposición y vamos a ver una fotografía que es muy similar a la anterior. Lo mismo pasa en otras provincias, como Corrientes, en donde aquí vemos también los lugares que usan o que son base, como habíamos dicho anteriormente, para la fabricación de estos denominados kioscos o cocinas. Son elementos rudimentarios, básicos y bastante elementales. Lo mismo sucede en Buenos Aires. Simplemente mi humilde aporte es para darles el panorama de que el narcomenudeo es un flagelo que lo hemos
se ha comenzado a sentir profundamente a partir del 2010 y que lamentablemente tanto Policía Federal como otras fuerzas de seguridad están conscientes de su existencia y estamos dependiendo o están aplicándose las políticas de Estado de las cuales estamos a la espera de que se confeccionen. Desde ya, muy amables y gracias por su atención.